En Pescador de Islandia, Pierre Loti nos transporta a las rudas costas de Bretaña y a los mares inhóspitos donde los pescadores bretones desafían la muerte en busca de sustento. Entre el vaivén de las olas y la espera angustiosa en tierra, florece el amor entre Jan Gauss, un joven pescador valiente, y Gaud Mebel, una mujer de la burguesía local. Sin embargo, el destino, como el mar, es implacable. A través de una prosa poética y melancólica, Loti nos sumerge en un relato de amor, sacrificio y el eterno conflicto entre la vida y la muerte en el océano. Capítulo 1. Las costas bretonas. El viento del Atlántico rugía sobre las costas de Bretaña, impregnando el aire con el aroma salobre del mar. Desde tiempos inmemoriales, las olas habían besado con fiereza los acantilados oscuros, esculpiendo en la roca los susurros de incontables despedidas. En Paimpol, un pequeño puerto de pescadores, la vida transcurría entre la esperanza y la resignación, entre el bullicio de la lonja y el silencio de las viudas que aguardaban en vano el regreso de los suyos. El amanecer traía consigo un resplandor pálido, un cielo teñido de grises y azules desleídos, como si el tiempo se deshiciera en una bruma perpetua. En la ribera, las redes húmedas descansaban pesadas sobre los muelles, impregnadas del aliento del océano, y el crujido de los mástiles resonaba en el puerto como una sinfonía de promesas incumplidas. Era aquí donde hombres de mar y mujeres de tierra entrelazaban sus destinos con nudos invisibles, atados a la suerte del oleaje. En una de las casas cercanas al puerto, Jan Gauss, un joven de estirpe marinera, despertaba con el primer clamor de las gaviotas. Su piel curtida por la sal, su mirada de un azul profundo como las aguas islandesas que pronto surcaría, y sus manos, firmes y callosas, contaban la historia de generaciones de pescadores. Era un hombre del océano, nacido bajo el signo de las mareas, criado en el latido incansable del oleaje. A lo lejos, en la misma aldea, Gaud Mebel observaba el mar desde su ventana. Hija de un comerciante acomodado, su vida parecía estar tejida con hilos distintos a los de los pescadores, y sin embargo, su corazón latía con la misma cadencia del viento marino. Desde niña había sentido una atracción inexplicable por el horizonte infinito, por las historias de hombres que partían hacia los gélidos dominios de Islandia, enfrentando la furia de un mar implacable. El puerto despertaba lentamente. Las mujeres, vestidas de oscuros lutos y pañuelos apretados contra el viento, recorrían la lonja con la mirada hundida en la incertidumbre. Los hombres, con sus rostros endurecidos por la intemperie, se reunían en pequeños grupos, revisando los aparejos, reforzando las velas, preparando las embarcaciones que en pocos días zarparían hacia las aguas heladas del norte. El Marí, uno de los barcos más resistentes de la flota, aguardaba meciéndose en el muelle, listo para su próxima travesía. Sus maderas crujían con la impaciencia de quien conoce su destino, con la resignación de saber que no todos sus tripulantes regresarían a pisar tierra firme. Jan miró el horizonte, sintiendo en su pecho la llamada ineludible del océano. La vida de un pescador no ofrecía certezas ni promesas, solo la realidad de las olas y el peligro acechante en cada tempestad. Pero él no conocía otro camino, y no deseaba otro destino. El sol, apenas un espectro tras la bruma, ascendía lentamente sobre Bretaña, bañando de un resplandor melancólico las redes, las barcas y los corazones que aguardaban. Pronto llegaría el día de zarpar, y con él, la eterna danza entre la esperanza y el miedo, entre el amor y la fatalidad. El mar, testigo eterno de todas las despedidas, rugía en la distancia. Capítulo 2. El barco de los valientes. La brisa salobre del Atlántico se colaba por las estrechas calles de Paimpol, llevando consigo el eco de las despedidas inminentes. Entre las casas de piedra gris y las tabernas de madera oscura, la vida de los pescadores transcurría con la inevitable certeza de que el mar los reclamaría nuevamente. No importaban los años, ni las experiencias acumuladas en las frías aguas islandesas. Cada partida era un desafío nuevo, una prueba que solo el océano decidía quién superaría. En el muelle, el Marí se balanceaba con la cadencia hipnótica de las olas. No era el barco más grande de la flota, ni el más moderno, pero había resistido tempestades y regresado de los cielos del norte cuando otros no lo hicieron. Sus maderas impregnadas de sal y brea eran testigos de incontables travesías, y cada tabla de su casco guardaba la historia de aquellos que habían confiado su vida a su firmeza. Los hombres trabajaban sin descanso, revisando las velas, reforzando las cuerdas, ajustando los barriles donde almacenarían el bacalao que esperaban traer de regreso. En sus rostros curtidos por la intemperie, se leía la resignación del deber y la aceptación de un destino grabado en sus venas.
Cada uno tenía su papel en la embarcación, y todos dependían de la habilidad y la resistencia del otro. Jan Gauss era uno de ellos. Su silueta erguida sobre la cubierta reflejaba la seguridad de quien ha nacido para desafiar el mar. A sus 25 años, era ya un hombre forjado en las tormentas, con la mirada serena de aquellos que han aprendido a no temer lo inevitable. Sus compañeros confiaban en él, no solo por su destreza con los aparejos y su valentía en la tempestad, sino porque Jan, con su temple inquebrantable, encarnaba el espíritu de los pescadores bretones, indómito, leal y silencioso. Desde la orilla, Gaude Mebel observaba la actividad en el puerto. No era común que una joven como ella, hija de un comerciante próspero, frecuentara aquel mundo de redes y brea, pero su corazón la llevaba una y otra vez a aquel escenario de idas y venidas. Conocía a Jan desde la infancia, pero entre ellos se extendía una distancia que no podía medirse en millas ni en clases sociales. Ella lo veía como un hombre del océano, un ser casi mítico que pertenecía más al viento y a las olas que a la tierra firme. En los bailes de verano, cuando los pescadores regresaban y la aldea se llenaba de música y risas, había intentado acercarse a él, pero Jan siempre se mantenía distante, como si su destino estuviera ya escrito en las cartas de navegación y no hubiera espacio para distracciones terrenales. El sol descendía lentamente, pintando el cielo de naranjas y púrpuras mientras los últimos preparativos se llevaban a cabo. Las mujeres, envueltas en sus gruesos chalecos de lana, se reunían en pequeños grupos, intercambiando palabras de aliento y miradas de preocupación. Sabían que, cuando los barcos zarpaban, comenzaba la larga espera, meses de incertidumbre y plegarias al ritmo de las mareas. Jan, Llamó uno de sus compañeros, sacándolo de sus pensamientos. Se giró y vio a Guillaume, un viejo lobo de mar con barba encanecida y la espalda encorvada por los años de trabajo. Mañana partimos con la marea, dijo Guillaume. Dicen que será un buen año para la pesca. Jan asintió con una sonrisa apenas esbozada. Sabía que aquel tipo de optimismo era más un ritual que una realidad. Nadie podía predecir lo que encontrarían en el norte, pero en la víspera de la partida, era mejor hablar de buenos augurios que de presagios oscuros. Con la última luz del día, los hombres comenzaron a retirarse. Aquella noche sería la última en tierra firme, la última cena con sus familias, la última vez que dormirían bajo un techo seguro antes de enfrentarse a la inmensidad. Gaude observó a Jan mientras él se alejaba del puerto. Sintió un impulso inexplicable de llamarlo, de romper la distancia que lo separaba, pero se contuvo. ¿Qué podía decirle? Él era un pescador, un hombre del mar, y ella, a pesar de su amor por las historias de los navegantes, era solo una joven que no conocía la crudeza de las tormentas. El viento soplaba más fuerte cuando la noche cayó sobre Paimpol. Las velas del Marí descansaban plegadas, como alas en espera de su vuelo. Al amanecer, zarparía con la primera luz, llevándose consigo a los hombres que desafiaban el océano y dejando en la orilla los corazones que latían al compás de las mareas. Capítulo 3. La partida hacia lo desconocido. La noche en Paimpol transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el lamento lejano del viento y el murmullo del oleaje. En cada hogar donde un pescador dormía por última vez antes de zarpar, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de resignación y esperanza. Las madres rezaban en voz baja, las esposas se aferraban a la calidez de un abrazo fugaz y los niños, demasiado pequeños para comprender la verdadera dimensión del adiós, jugaban ajenos a la tristeza que flotaba en el aire. Para Jan, la partida era un ritual tantas veces repetido que casi no despertaba emoción en él. Sin embargo, aquella noche sintió algo distinto, una inquietud sutil, un presentimiento que no lograba explicar. No era miedo, porque los pescadores bretones no temían al mar, sino una sensación indefinida, como si una sombra se posara sobre el destino de aquella travesía. Se levantó antes del alba, cuando las estrellas aún titilaban sobre el puerto y el aire era frío y cortante. Se vistió en silencio, ajustando su chaqueta de lana gruesa y atando sus botas con manos expertas, mientras la brisa marina entraba por la ventana entreabierta. En la penumbra de su modesta habitación, se detuvo un instante frente al espejo ovalado y observó su propio reflejo. Su rostro estaba endurecido por el sol y la sal, sus ojos azul oscuro, como el océano en calma, no delataban emoción alguna. Sabía que en cuanto diera el primer paso fuera de la casa, se convertiría una vez más en parte del ciclo inmutable de los pescadores de Islandia. Partir con la marea, enfrentar la furia del mar, luchar contra las tempestades, atrapar el bacalao y regresar, si la suerte lo permitía.
Cuando llegó al puerto, la actividad era frenética. Los hombres iban y venían entre los barcos, ajustando los últimos detalles antes de la salida. El marí se alzaba sobre el muelle como un viejo guerrero a punto de embarcarse en una nueva batalla. Sus velas aún estaban plegadas, pero su mástil erguido cortaba el cielo con la solemnidad de una promesa inquebrantable. Los pescadores subían a bordo con sus bártulos, algunos con la energía impaciente de la juventud, otros con la resignación de los veteranos que ya conocían el peso de la vida en el mar. Jan fue uno de los últimos en abordar. Se detuvo un momento en el muelle, dejando que la brisa impregnara su piel con el aroma del salitre y la brea, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle de la tierra firme antes de sumergirse en la inmensidad del océano. Fue entonces cuando la vio. Gaud Mebel estaba de pie a unos metros de distancia, envuelta en un chal oscuro, con el rostro pálido bajo la luz incierta del amanecer. Sus ojos, grandes y serenos, lo miraban con una mezcla de preocupación y algo más, algo que Jan no supo descifrar. No hubo palabras entre ellos. En el puerto de Paimpol, las despedidas eran silenciosas, porque el mar no toleraba los sentimentalismos. Jan asintió levemente en su dirección, un gesto casi imperceptible, pero cargado de un significado profundo. Gaud bajó la vista por un instante, y cuando volvió a alzarla, él ya se había dado la vuelta y caminaba hacia la pasarela del barco. El capitán dio la orden, y lentamente, el marí comenzó a separarse del muelle. Los hombres en cubierta ajustaron las velas, el timonel tomó su puesto y las primeras ráfagas de viento llenaron la lona con un crujido poderoso. El puerto se alejaba poco a poco, y con él, las figuras de las mujeres que quedaban atrás, sus pañuelos ondeando en el aire como alas de gaviotas errantes. El sol apenas despuntaba cuando el barco dejó atrás la bahía y se internó en mar abierto. La primera jornada. Los primeros días en el mar eran siempre los más extraños. El cuerpo debía readaptarse al movimiento constante, a la humedad que calaba hasta los huesos, a la rutina estricta de los turnos de pesca y descanso. En la cubierta del marí, los hombres trabajaban sin descanso, asegurando los barriles, revisando los anzuelos, preparando las redes. Las conversaciones eran escasas. La mayoría de los marineros estaban demasiado ocupados con sus tareas o demasiado ensimismados en sus propios pensamientos. Solo se oía el choque de las olas contra el casco, el chirrido de las cuerdas al tensarse con el viento, de vez en cuando, el llamado del capitán dando órdenes a la tripulación. Jan, como era su costumbre, hablaba poco. Se movía con la precisión de quien ha pasado más tiempo sobre la cubierta de un barco que en tierra firme. Sus manos, firmes y seguras, ataban nudos con la rapidez de un reflejo, y su mirada estaba siempre fija en el horizonte, como si tratara de anticipar lo que el océano les tenía preparado. La primera noche en alta mar trajo consigo un viento más fuerte. El cielo se tornó de un gris plomizo, y las olas crecieron con una furia contenida, como si el Atlántico advirtiera a los navegantes de su poder. Los hombres en el marí no eran ajenos a estos cambios. Sabían leer el lenguaje del mar como otros leen los libros, y entendieron que debían prepararse para una posible tormenta. El capitán dio la orden de reforzar las velas y asegurar todos los aparejos. Jan y otros 2 marineros subieron al mástil para ajustar los cabos, mientras abajo, los demás se encargaban de fijar los barriles y asegurar los botes salvavidas. La lluvia llegó poco después, un aguacero frío y cortante que empapó a la tripulación en cuestión de minutos. El barco se sacudió con violencia bajo la embestida de las olas, pero la tripulación estaba entrenada para estos momentos. Nadie entró en pánico, nadie dejó su puesto. Las horas transcurrieron en una batalla silenciosa contra los elementos. Jan sintió la fuerza del viento en su rostro, el sabor salado de las gotas que resbalaban por su piel, la adrenalina palpitante en su pecho. En esos momentos, cuando la naturaleza desataba su furia, él se sentía más vivo que nunca. Finalmente, la tormenta comenzó a ceder. El viento amainó poco a poco, las olas se fueron calmando y la lluvia se transformó en una llovizna fina. La tripulación, exhausta pero ilesa, comenzó a reponerse. Jan se apoyó en la barandilla de la cubierta y observó el horizonte. Aún faltaban muchas jornadas para llegar a las aguas islandesas, y sabía que aquella tormenta no sería la última. Pero por ahora, el mar les había permitido seguir adelante. Miró hacia el cielo, donde la primera estrella de la noche titilaba entre las nubes disipadas. No supo por qué, pero en ese instante pensó en Gaud. En su mirada preocupada en el puerto,
En la despedida silenciosa. Sacudió la cabeza, tratando de apartar esos pensamientos. El mar no permitía distracciones. Capítulo 4. El mar como destino. Los días transcurrían entre el trabajo agotador y el ritmo inclemente del océano. Cada mañana, el sol emergía como un dios de fuego en el horizonte, tiñendo de oro y carmín las aguas implacables. Pero su belleza era efímera, pues apenas ascendía un poco más en el cielo, la luz se volvía fría y deslumbrante, y el mar, con su monotonía azul y gris, se tragaba cualquier rastro de calor. Los hombres del Marí vivían en una rutina inquebrantable. Al amanecer, se repartían las tareas. Unos revisaban las redes, otros limpiaban el casco del barco, y algunos se ocupaban de la cocina, donde el pescado seco y la sopa caliente eran la única compensación tras largas horas de esfuerzo. Nadie se quejaba, porque la pesca de Islandia no era para débiles ni soñadores. Pero el viaje aún no había alcanzado sus momentos más duros. El océano seguía mostrando una relativa calma, aunque el viento aumentaba su intensidad con cada jornada. Jan observaba el cielo con la experiencia de quien conoce los caprichos del Atlántico. Veía la forma de las nubes, sentía el pulso del viento y sabía que algo se avecinaba. La primera captura. Los hombres del Marí trabajaban con precisión mecánica. Lanzaban las líneas con anzuelos largos y afilados, esperando pacientemente que los bacalaos de Islandia mordieran el cebo. La espera era silenciosa, solo rota por el crujido de la madera y el rumor de las olas. Y entonces, llegó el primer tirón. Un joven marinero, de rostro aún imberbe y manos inexpertas, sintió como su línea se tensaba con violencia. Intentó sujetarla, pero la fuerza del pez lo tomó por sorpresa. Resbaló sobre la cubierta mojada y cayó de espaldas, mientras los demás soltaban carcajadas. Sujetalo bien, muchacho. Gritó uno de los veteranos. El joven se reincorporó y, con la ayuda de otro pescador, comenzó a recoger la línea. Poco a poco, un bacalao enorme emergió de las profundidades, su piel plateada brillando bajo la luz incierta del cielo nublado. Con un último tirón, lo subieron a bordo. El pez se debatía con furia, golpeando la cubierta con su cuerpo escamoso. Jan se acercó con calma, tomó un cuchillo y, con un movimiento rápido y preciso, puso fin a su lucha. Aquel fue el primer pez del viaje, y con él, la pesca comenzó en serio. Los demás marineros se animaron y lanzaron sus líneas. Uno tras otro, los bacalaos fueron subiendo, formando pilas de cuerpos plateados sobre la cubierta. El aire pronto se impregnó del olor penetrante del pescado y de la sangre, mientras las manos de los hombres se teñían de rojo y escamas. Trabajaron durante horas, sin descanso, hasta que el capitán ordenó una pausa. Los hombres se dejaron caer sobre los barriles, agotados pero satisfechos. Jan, como siempre, se mantenía al margen de las conversaciones, observando el mar en silencio. «Buen día para empezar la pesca, ¿eh?», le dijo un viejo marinero de barba rala y manos encallecidas. Jan asintió. «El mar ha sido generoso hoy», respondió con voz pausada. El viejo rió. «Ya veremos cuánto dura su generosidad». Ambos miraron el horizonte. En la distancia, el cielo parecía oscurecerse, y las nubes comenzaban a juntarse en una danza ominosa. El primer golpe del océano. La noche cayó con una velocidad inquietante. El mar se tornó más oscuro, como si el cielo y el agua se hubieran fusionado en una sola entidad insondable. Y entonces, sin advertencia, el viento cambió de dirección. Las velas del Marí crujieron con fuerza, y la embarcación se inclinó ligeramente cuando una ráfaga más fuerte la golpeó de costado. Los marineros, que hasta ese momento descansaban, se pusieron en alerta. Jan se incorporó y miró al capitán, que ya estaba en la popa, observando el horizonte con el ceño fruncido. «Aseguren todo», gritó el capitán. Los hombres saltaron de sus puestos y comenzaron a trabajar con rapidez. Amarraron los barriles, reforzaron los nudos y ajustaron las velas para prepararse ante lo que estaba por venir. Jan sintió el primer golpe de la tormenta antes que los demás. Fue un cambio en el aire, un súbito descenso en la temperatura, un rumor en las olas que solo los marineros experimentados podían escuchar. El primer relámpago iluminó el cielo, y un trueno estalló con un rugido aterrador. La tormenta había llegado. El viento arreció con furia, y la lluvia comenzó a caer como agujas de hielo sobre la cubierta. Las olas crecieron, sacudiendo el Marí como un juguete en manos de un gigante.
Jan y los demás marineros se aferraron a lo que pudieron mientras el barco se elevaba y descendía entre las crestas de las olas, cada vez más altas. El agua salada les golpeaba el rostro, cegándolos momentáneamente. Uno de los marineros perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer por la borda, pero otro hombre lo sujetó a tiempo. La lucha contra la tormenta no era solo contra el mar, sino contra el destino mismo. El capitán gritaba órdenes que se perdían entre el estruendo del viento y la lluvia. Jan, empapado hasta los huesos, se arrastró hasta el mástil y ayudó a sujetar una de las velas que amenazaba con desgarrarse. Sus manos sangraban por la fricción de la cuerda, pero él apenas lo notaba. En medio del caos, sus pensamientos volaron a tierra firme, a Paimpol, a la figura de Gaud. ¿Estaría ahora junto al fuego, esperando noticias? ¿Pensaría en él, o habría ya apartado de su mente la imagen del marinero que partió sin promesas? La tormenta continuó durante horas, y la tripulación se mantuvo firme, luchando contra la furia de la naturaleza con la determinación de aquellos que no conocen otro destino. Finalmente, cuando la noche estaba en su punto más oscuro, el viento comenzó a amainar. Las olas siguieron agitadas por un tiempo, pero la peor parte había pasado. El Marí había sobrevivido. Los hombres, agotados, se dejaron caer sobre la cubierta, respirando con dificultad. Jan se apoyó en la barandilla y miró el horizonte. El mar estaba en calma otra vez, pero él sabía que esto era solo el principio. La pesca de Islandia apenas comenzaba, y aún les esperaba un viaje largo y peligroso. Sin embargo, en su interior, una certeza se anidaba con fuerza. El mar podía arrebatarles muchas cosas, pero no su voluntad de seguir adelante. Capítulo 5. El ritmo de la mar. El mar, como un dios caprichoso, alternaba entre la furia y la calma, como si pusiera a prueba la resistencia de los hombres que osaban desafiarlo. Tras la tormenta, la tripulación del Marí se recuperaba poco a poco. Los cuerpos aún llevaban el peso del cansancio, los músculos dolían y las manos estaban marcadas por la lucha contra el viento y las olas. Pero no había tiempo para el descanso. La pesca debía continuar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se insinuaba sobre el horizonte, los marineros reanudaron su rutina. La cubierta todavía estaba húmeda y resbaladiza, y el aire, impregnado del olor a sal y pescado, se volvía cada vez más familiar. Jan trabajaba en silencio, con la misma destreza con la que había aprendido a manejarse desde niño. Lanzaba las líneas con precisión, sentía el peso de cada tirón en la cuerda, y cuando el pez subía, sus manos se movían con rapidez para asegurarlo antes de que pudiera escapar. Los bacalaos de Islandia eran enormes. Sus cuerpos brillaban como monedas de plata bajo la luz tenue del día. Pero la pesca no era solo una cuestión de destreza, sino también de paciencia. Algunas horas transcurrían sin que nada mordiera el anzuelo. En esos momentos, los marineros hablaban en voz baja, contando historias de otros viajes, de tierras lejanas, de mujeres que esperaban en casa o de aquellas que se habían olvidado de ellos. Dicen que el mar lo sabe todo, comentó un marinero de barba espesa mientras enrollaba una cuerda entre sus manos. ¿Y qué diría de nosotros?, preguntó otro, más joven. El viejo sonrió, mostrando unos dientes amarillos por el tabaco. Diría que somos sus hijos, aunque algunos de nosotros lo maldecimos cuando nos trata mal. Jan no intervenía en la conversación. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde las aguas se extendían como una promesa infinita. La visión de lo inevitable. Aquella tarde, mientras los hombres seguían trabajando, Jan sintió un cambio en el aire. No era una tormenta, ni un peligro inmediato, pero algo le inquietaba. Se apartó un momento y caminó hasta la proa. Allí, con el viento golpeando su rostro, cerró los ojos un instante y escuchó. No solo el sonido de las olas, sino algo más profundo, un murmullo sordo que venía desde el fondo del océano. Los otros marineros no notaron su inquietud, ocupados como estaban en su labor. Pero el capitán sí lo vio. ¿Qué es lo que te preocupa, Jan? El joven se giró hacia él y negó con la cabeza. Nada. Solo escucho el mar. El capitán lo miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Jan no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, lo hacía con el peso de quien comprende cosas que otros ignoran. El mar siempre tiene algo que decirnos, asintió el capitán. Pero hay que saber cuándo escuchar y cuándo ignorarlo. Jan no respondió. En su interior, algo le decía que aquella pesca no sería como las demás. Y así,
Bajo la inmensidad del cielo nublado, el marí continuó su travesía, mientras el mar seguía susurrando secretos que solo unos pocos sabían descifrar. Capítulo 6. El peso del destino. El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando el marí volvió a la faena. La brisa salina acariciaba los rostros curtidos de los pescadores, y las olas, ahora mansas, mecían la embarcación con la dulzura engañosa de una madre que, en cualquier instante, podía tornarse despiadada. Jan, con la mirada perdida en el horizonte, trabajaba en silencio. Su cuerpo obedecía a la rutina, pero su mente vagaba por lugares lejanos. En la distancia, más allá del oleaje, se dibujaba la imagen de Gaud, su recuerdo tan claro como si aún estuviera en la aldea, esperándole con su vestido claro y sus cabellos oscuros flotando al viento. ¿Piensas en ella, muchacho?, preguntó el capitán, con su voz ronca por los años y la sal. Jan apenas asintió. No era hombre de muchas palabras, pero en sus ojos azules se reflejaba la verdad. No hay lugar para el amor en alta mar, continuó el capitán. Aquí solo estamos nosotros y las olas. Pero Jan sabía que eso no era cierto. El amor lo perseguía incluso allí, entre las redes y los anzuelos, en la espuma del agua, en el canto del viento. La mar, una diosa impredecible. La jornada transcurrió entre las mismas maniobras repetidas una y otra vez. Lanzar las redes, esperar, recoger. Pero aquella tarde, la mar, con su cruel indiferencia, se decidió a jugar con ellos. El cielo comenzó a oscurecerse de forma abrupta. No era la típica neblina de Islandia ni la bruma pasajera. Eran nubes densas, de un gris profundo, que parecían engullir el firmamento. «Se avecina tormenta», murmuró un marinero, ajustando el nudo de su capucha. El capitán ordenó a la tripulación prepararse. La pesca debía cesar, y cada hombre tenía un papel que desempeñar. Jan sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el viento se alzó con un silbido agudo. Las primeras gotas de lluvia golpearon la cubierta como pequeñas piedras. Luego, el agua empezó a caer en cortinas espesas, acompañada de un rugido distante que se acercaba con rapidez. De pronto, una ola gigantesca se alzó como una criatura viviente, devorando la proa del barco. El marí se inclinó peligrosamente, y los hombres lucharon por mantenerse en pie. Jan se aferró a una cuerda justo a tiempo para evitar ser arrastrado. El estruendo del agua chocando contra la madera era ensordecedor. Los marineros gritaban órdenes y maldiciones, pero sus voces se perdían en el rugido de la tormenta. Jan miró al capitán y vio en su rostro algo que nunca había visto antes. Miedo. Una decisión entre la vida y la muerte. El marí se sacudía violentamente, como un juguete a merced de un niño colérico. Las olas barrían la cubierta, y cada embate amenazaba con volcar la embarcación. «Cortad las redes», ordenó el capitán. Era una decisión desesperada. Dejar las redes significaba perder una jornada entera de trabajo, pero mantenerlas significaba hundirse. Uno de los marineros titubeó. La pesca de aquel día había sido buena, y perderla significaba volver con las manos vacías. Pero otro, sin dudarlo, sacó su cuchillo y cortó el primer cabo. Jan hizo lo mismo. Sus dedos, entumecidos por el frío, forcejearon con el nudo antes de liberar la red. Los peces capturados se perdieron en la negrura del mar, sus cuerpos brillando un instante antes de desaparecer. El barco, aligerado del peso, pareció resistir mejor. Pero la tormenta no había terminado. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando por un segundo la inmensidad del océano en su furia. Jan sintió el trueno vibrar en su pecho, y en ese instante comprendió algo. La mar no tenía dueño, ni amo, ni súplica que la amansara. Era ella quien decidía quién vivía y quién no. La tormenta rugió durante horas, y cada minuto fue una batalla contra lo inevitable. Cuando por fin el cielo empezó a clarear, el marí aún se mantenía a flote, pero a un alto precio. Habían perdido la pesca. Habían perdido fuerzas. Pero estaban vivos. Jan, empapado, con el rostro endurecido por la sal y el miedo, se dejó caer sobre la madera húmeda. Miró el horizonte con la certeza de que aquel mar, por mucho que lo desafiara, siempre lo llamaría de nuevo. Capítulo 7. La calma que oculta el abismo. La tormenta se había retirado, dejando tras de sí un océano fatigado, de olas mansas pero cargadas con la memoria del vendaval. El marí flotaba con pesadez,
Su casco crujía como un viejo guerrero que aún respira después de la batalla. Sobre la cubierta, los hombres se recomponían en silencio, demasiado cansados para hablar, demasiado vivos para dormirse en la fatiga. Jan se incorporó con esfuerzo. Su cuerpo aún sentía el temblor del viento, la presión de las olas empujando contra su pecho. Sus ropas, empapadas de sal y agua, se adherían a su piel como una segunda piel de escamas. Miró alrededor. Algunos marineros intentaban restaurar el orden en el barco, otros simplemente permanecían sentados, con la mirada fija en un punto invisible del horizonte. El capitán, con la mandíbula apretada, inspeccionaba los daños. El María había resistido, pero a un costo alto. Las redes estaban perdidas, parte del aparejo había sido arrancado, y lo más grave, la bodega estaba casi vacía. Mañana lo intentamos de nuevo, murmuró con voz ronca, aunque nadie necesitaba oír la orden. No había opción. El mar no perdona, pero a veces olvida. El día siguiente amaneció con un sol pálido, como si el cielo aún dudara entre la tormenta y la calma. El viento, aunque fresco, no traía amenazas. Solo el incesante balanceo del barco y el susurro de las olas marcaban el ritmo de la jornada. Los hombres arrojaron las líneas una vez más. Cada uno sabía lo que debía hacer. La rutina era la única certeza en aquella vida flotante. Jan se concentró en su labor, sus dedos firmes en el hilo tenso, sintiendo la vibración de los peces al otro lado, atrapados en un destino que ni siquiera comprendían. Los primeros bacalaos comenzaron a subir. Plateados, de ojos abiertos y expresión muda, se alineaban sobre la cubierta, como una ofrenda que la mar daba solo para tomarla de nuevo otro día. Hoy es mejor, comentó un marinero de barba gris. Tal vez la tormenta nos dejó su recompensa. Pero Jan no estaba seguro. La mar no regalaba nada. El extraño en el agua. La mañana transcurrió sin sobresaltos, pero cuando el sol estaba en su cenit, algo interrumpió la armonía mecánica del trabajo. «Mirad», gritó uno de los hombres, señalando hacia el agua. Entre las olas, un bulto oscuro flotaba, meciéndose con la suavidad de algo ya sin peso propio. Un hombre. O lo que quedaba de él. El capitán fue el primero en reaccionar. Ordenó acercarse con precaución, y dos marineros arrojaron un gancho para traer el cuerpo hasta la borda. Jan sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la figura emergió. Era un pescador como ellos. Su rostro hinchado por el agua, sus ropas desgarradas por la furia del océano. Un anillo brillaba en su mano lívida, la única pista de la vida que había llevado antes de que la mar lo reclamara. Silencio. Solo el vaivén de las olas. Solo el murmullo del viento. Uno de los marineros hizo la señal de la cruz. Debe de ser de otro barco, murmuró alguien, rompiendo la quietud. El capitán asintió lentamente. En estas aguas, cuando un hombre desaparecía, pocas veces se le encontraba de nuevo. Y si la mar lo devolvía, era porque no lo quería consigo. Prepara las telas, ordenó. Sabían lo que debían hacer. No había tierra donde enterrar a los muertos. Solo el mismo océano que los tomaba y devolvía a su capricho. Jan observó mientras cubrían el cuerpo con un paño blanco, improvisando un entierro marino. En el rostro del capitán se reflejaba una resignación antigua, la aceptación de que aquel podía haber sido cualquiera de ellos. Cuando el cadáver volvió a las aguas, desapareció en cuestión de segundos, tragado por las profundidades sin queja, sin resistencia. La mar se lo llevaba de nuevo. Jan cerró los ojos por un instante, escuchando el rumor del océano. Sentía que la mar tenía algo que decirle, pero su mensaje aún permanecía incompleto. Capítulo 8. Sombras en el horizonte. El sol caía lentamente sobre la línea del horizonte, extendiendo sobre las aguas una franja dorada que se desvanecía en los primeros matices del crepúsculo. El María avanzaba con calma, con el velamen reparado y la tripulación sumida en un silencio espeso. La jornada había sido mejor, los bacalaos llenaban parcialmente la bodega, pero la imagen del cuerpo sin vida flotando en las aguas aún rondaba la mente de los hombres. Jan permanecía en la proa, apoyado en la borda. El aire olía a sal y a lejanía, a ese destino incierto que aguardaba en la bruma. Sus pensamientos flotaban como el oleaje, arrastrándolo entre la memoria de sus días en Bretaña y el presentimiento de un peligro invisible, una amenaza oculta bajo el manto apacible del océano. «Deberíamos regresar pronto», murmuró a su lado Guillaume,
el viejo marinero que había pasado más temporadas en el mar que en tierra firme. La tormenta nos tomó por sorpresa la última vez, y no me gusta este cielo. Jan levantó la vista. Las nubes, teñidas de un púrpura profundo, parecían anunciar algo más que el anochecer. El viento había cambiado su tono. Era un susurro más grave, una advertencia apenas perceptible. Tal vez mañana, respondió Jan, sin apartar la mirada del horizonte. Aún no tenemos suficiente. Guillaume suspiró y se apartó, pero Jan sintió su desconcierto. No era solo la prudencia de un viejo lobo de mar lo que lo inquietaba, era el instinto de quien ha visto demasiados barcos desaparecer sin dejar rastro. La canción del mar. Esa noche, la tripulación cenó en cubierta. Un caldo espeso, un trozo de pan duro, y el murmullo del mar como única conversación. Nadie mencionó el cadáver hallado en el agua, pero su sombra parecía pesar sobre cada uno de ellos. Fue Gael, el más joven de los marineros, quien rompió el silencio. Dicen que cuando el mar devuelve un cuerpo, es porque no ha terminado con él. Algunos rieron con desgano, pero el capitán lo fulminó con la mirada. Como hay cala, muchacho. No necesitamos supersticiones. Pero todos sabían que la superstición y el mar eran inseparables. Para romper la tensión, uno de los hombres sacó una vieja concertina y comenzó a tocar una melodía lenta, melancólica. Una canción que hablaba de mujeres que esperan en la orilla, de promesas hechas antes de zarpar y nunca cumplidas, de barcos que no regresan. Jan cerró los ojos por un instante, dejándose arrullar por la música y el balanceo del barco. Pero entonces, algo interrumpió la melodía. Un golpe sordo. Un ruido seco que venía del casco, como si algo, o alguien, hubiera chocado contra el marí. Todos quedaron en silencio. Solo se oía el viento y el crujido del mástil. ¿Qué ha sido eso?, preguntó alguien en voz baja. El capitán se levantó de inmediato y tomó un farol. Jan lo siguió hasta la borda, su pecho latiendo con fuerza. Iluminaron el agua. Nada. Solo el reflejo de la luna en las ondas, solo la negrura infinita del mar nocturno. Tal vez fue un tronco, murmuró alguien. O algo más, pensó Jan, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El viejo Guillaume murmuró una oración en bretón. Nadie lo detuvo. Capítulo 9. El mensaje de las profundidades. El marí avanzaba con la lentitud propia de la noche, envuelto en un velo de incertidumbre. La luna brillaba con una frialdad pálida, proyectando destellos sobre el agua oscura y haciéndola parecer un campo de plata líquida. Pero debajo, en la negrura insondable del océano, algo acechaba, algo que ni el viento ni los hombres podían nombrar. A bordo, el golpe sordo que habían escuchado aún resonaba en la mente de los marineros. Algunos intentaban convencerse de que había sido solo un tronco a la deriva, un resto de algún naufragio lejano. Pero en su interior, todos sabían que el mar rara vez era tan simple. El capitán, con el ceño fruncido, decidió que no valía la pena hablar más del asunto. Dio la orden de mantener el rumbo y que cada hombre se turnara para vigilar la borda. Jan, incapaz de dormir, tomó su turno antes de lo debido. Apoyado en la madera húmeda del barco, fijó la mirada en las aguas. Algo en su interior le decía que debía esperar, que debía observar. Y entonces, ocurrió. Un reflejo. Un destello tenue, un brillo fugaz que parecía provenir de las profundidades. Frunció el ceño, forzando la vista. No había peces en la superficie, no había estrellas en el agua. Y, sin embargo, allí estaba. Un brillo pálido, como el de un ojo que lo observaba desde abajo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se inclinó un poco más sobre la borda, tratando de entender lo que veía. Pero antes de que pudiera hacer nada más, una ola repentina sacudió el barco, como si algo, o alguien, hubiera empujado desde el fondo. Jan cayó hacia atrás, golpeándose contra la cubierta. «Muchacho», gruñó Guillaume, corriendo hacia él. «¿Qué demonios haces?». Jan no respondió de inmediato. Se incorporó lentamente, con la respiración agitada, aún sintiendo la vibración de la ola en su cuerpo. «Algo está ahí abajo», murmuró al fin. Guillaume lo miró con desconfianza. «Solo es la mar jugando con tu cabeza». ¿De duerme? Pero Jan sabía que no era su imaginación. Lo había sentido. Algo en las profundidades había llamado su atención. Y, lo más inquietante,
era que parecía haberlo hecho a propósito. La sombra en el agua. El amanecer trajo consigo una brisa fresca y la promesa de un nuevo día de pesca. Pero la tensión aún pesaba en la tripulación. Los hombres lanzaron las redes con la precisión de siempre, dejando que la rutina los envolviera. Pero cuando comenzaron a subirlas, un murmullo de desconcierto recorrió la cubierta. ¿Qué demonios es esto? Entre los bacalaos capturados, un extraño objeto quedó atrapado en la red. Era una tabla de madera oscura, cubierta de moluscos y algas, como si hubiera pasado años a la deriva. Pero lo que inquietó a los marineros no fue su estado, sino las marcas que tenía grabadas. Símbolos extraños, casi irreconocibles, recorrían la superficie de la tabla. Parecían letras, pero no en ningún idioma que alguno de ellos conociera. El capitán la tomó en sus manos y la inspeccionó con detenimiento. «Esto no es parte de ningún barco que yo haya visto», dijo en voz baja. Los hombres se miraron entre sí. Nadie quería decirlo en voz alta, pero el mensaje estaba claro. El mar les estaba enviando una señal. Jan, con el corazón acelerado, recordó el brillo en el agua la noche anterior. Aquello no era una casualidad. El mar tenía algo que decirles. Y tal vez, muy pronto, lo diría en voz alta. Capítulo 10. El secreto de las profundidades. La brisa matutina ondeaba las velas del Marí, pero a bordo reinaba un silencio denso, como si el mar mismo hubiese robado las voces de los marineros. Todos contemplaban la tabla cubierta de moluscos, aquel trozo de madera oscura que había emergido de las profundidades con símbolos que nadie podía entender. «Esto no es un buen augurio», susurró Gael, el más joven, abrazándose los brazos como si la sal marina se hubiese vuelto más fría. «Los augurios no existen en el mar», gruñó el capitán, aunque su mirada seguía clavada en la tabla con el mismo recelo de los demás. «Pero si alguno de vosotros no se siente con valor para seguir, que se amarre al puerto como una gaviota cobarde». Nadie respondió. Porque aunque la superstición era un pecado que los marinos no admitían en voz alta, también sabían que el océano tenía su propio lenguaje. Y aquel mensaje no parecía amistoso. Jan tomó la tabla y pasó los dedos sobre los grabados. A pesar de los años bajo el agua, las marcas estaban profundas, trazadas con una fuerza que sugería urgencia. Un pensamiento extraño cruzó su mente. ¿Y si no eran solo símbolos? ¿Y si eran advertencias? «Deberíamos deshacernos de esto», dijo Guillaume, con su habitual tono pragmático. «No trae más que inquietud». Pero antes de que alguien pudiera actuar, un estruendo sacudió el barco. Un golpe seco, fuerte, desde debajo del casco. Los marineros se tambalearon. Algunos corrieron a la borda, pero el agua seguía en calma, meciéndose con su eterna indiferencia. «Por la Virgen. ¿Habremos chocado con algo?», exclamó uno de los hombres. «El fondo está lejos», murmuró el capitán, sus ojos recorriendo la superficie del agua. Entonces, un segundo golpe. Esta vez, más fuerte. El Marí se inclinó levemente a un costado. Algo estaba debajo. Algo grande. La morada del abismo. Jan sintió su respiración entrecortada. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba allí. El mismo presentimiento que lo había recorrido la noche anterior se hizo más intenso, una certeza helada en su pecho. El agua se movió. No con el vaivén del oleaje, sino con una fuerza distinta, como si una sombra inmensa se deslizara justo bajo la quilla. Un reflejo pálido surgió por un instante en la superficie, un destello similar al que Jan había visto en la noche, un fulgor extraño, profundo, como un ojo que los observaba desde la oscuridad del océano. «Por los cielos», gritó Gael, echándose hacia atrás. Y entonces, todo volvió a la calma. El barco dejó de temblar, el mar recuperó su apacible vaivén. Pero el aire estaba cargado de algo invisible, un peso que ninguno de los marineros pudo ignorar. «Nos vamos de aquí», ordenó el capitán, su voz firme, pero con un deje de urgencia. «Que las velas se desplieguen». Los hombres obedecieron de inmediato, sin discutir. Las manos se movieron con rapidez, asegurando las jarcias, ajustando los cabos, preparando al Marí para escapar de aquel lugar. Pero Jan, antes de ayudar, volvió la mirada al agua una última vez. El reflejo había desaparecido. Pero la sensación de que algo lo observaba aún seguía ahí. Capítulo 11. La maldición del mar. El Marí avanzaba con una rapidez inusual,
impulsado por un viento que parecía comprender la urgencia de su escape. El capitán había dado la orden de alejarse de aquellas aguas sin mirar atrás, pero el mar tenía sus propios designios, y su voz resonaba en las olas que golpeaban la embarcación con un ritmo inquietante. A bordo, nadie hablaba. La sombra que había pasado bajo el casco, el extraño golpe en el vientre del barco y la tabla con símbolos indescifrables pesaban sobre la mente de los marineros como un mal presagio. «No deberíamos haberla tocado», murmuró Gael, abrazándose las rodillas mientras permanecía junto a las redes enrolladas. Guillaume, con el rostro tenso, chasqueó la lengua. «Es solo un pedazo de madera», insistió, aunque la inseguridad en su tono delataba que ni él mismo lo creía del todo. Podría ser de cualquier naufragio, de algún viejo barco que se perdió hace años. Jan, que aún sostenía la tabla, sintió el peso de la humedad y la sal sobre la madera. No era un pedazo cualquiera. Algo en ella le provocaba una sensación de desasosiego, como si al tocarla pudiera escuchar ecos de un tiempo olvidado, susurros de marineros que nunca regresaron a puerto. «Dame eso», gruñó el capitán, arrebatándole la tabla de las manos. Sin pensarlo 2 veces, la lanzó al mar. Los hombres observaron cómo la madera oscura flotó por un instante antes de hundirse lentamente en el abismo. La espuma del agua la cubrió, arrastrándola hacia las profundidades. Y entonces, una ráfaga de viento helado cruzó la cubierta. No era un viento normal. Fue como una exhalación de algo que yacía en el fondo del océano, un aliento frío que se deslizó entre ellos, erizándoles la piel como si la muerte misma hubiese pasado a su lado. La canción de los ahogados. Esa noche, el mar se convirtió en un espejo oscuro e impenetrable. La luna, apenas visible entre las nubes, bañaba la cubierta con una luz espectral. Jan no lograba conciliar el sueño. Se levantó de su rincón y caminó descalzo sobre la madera húmeda, acercándose a la borda. Las aguas se mecían con una calma inquietante, como si estuvieran esperando algo. Y entonces, lo escuchó. Un sonido tenue, casi imperceptible. Una melodía. Era un canto bajo, una voz lejana que surgía de algún punto indeterminado del mar. No era el murmullo del viento ni el crujido de la madera. Era algo más. Algo antiguo. Se inclinó un poco más sobre la borda, entrecerrando los ojos para ver mejor. Fue entonces cuando las vio. Sombras bajo la superficie. Oscuras, alargadas, moviéndose con lentitud, como si bailaran al ritmo de aquella melodía que solo él parecía escuchar. Su corazón se aceleró. Se frotó los ojos, convencido de que se trataba de un juego de su imaginación. Pero cuando volvió a mirar, las sombras seguían allí. Y lo más aterrador era que, poco a poco, parecían acercarse. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué estás mirando?» La voz de Guillaume lo hizo girarse bruscamente. Su compañero se acercó con expresión adormilada, frotándose los ojos. Jan miró de nuevo al agua. Las sombras habían desaparecido. «Nada», murmuró, sintiendo como la piel aún se le erizaba. Pero no era nada. Era algo. Algo que el mar no quería revelar del todo, pero que estaba allí, aguardando. Los ojos en la oscuridad. El día siguiente amaneció cubierto por una niebla densa y blanca. El sol apenas lograba filtrarse a través de aquel manto espectral, sumiendo la embarcación en un aislamiento que parecía sacado de un sueño. El capitán ordenó reducir la marcha. «No podemos ver nada», dijo con el ceño fruncido. «Y no me gusta avanzar a ciegas». Los hombres obedecieron sin rechistar. Pero la inquietud crecía en ellos, y no solo por la niebla. Uno de los marineros, un hombre curtido llamado Henry, se acercó al grupo con el rostro pálido. «Anoche escuché algo», dijo en voz baja. Voices. Los demás lo miraron, sin saber si reír o temblar. «Debiste soñar», replicó Guillaume, pero sin demasiada convicción. «No. No era un sueño». Henry tragó saliva. Era un canto. Jan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba loco. Él también lo había oído. La niebla continuó envolviendo el barco durante todo el día, como si se negara a dejarlos avanzar. Y cuando cayó la noche, el mar se volvió más oscuro que nunca. Pero esta vez, no fueron solo Jan ni Henry quienes lo escucharon. Fue toda la tripulación. La melodía surgió desde el agua, baja y tenue al principio, pero cada vez más nítida. Una canción triste,
lenta, como si los propios fantasmas del mar la estuvieran entonando. Los hombres se agruparon en la cubierta, aterrados. «Por Dios. ¿De dónde viene eso?», murmuró uno de ellos, con las manos crispadas. Y entonces, la vieron. Una figura solitaria flotaba sobre el agua. Un cuerpo. Un ahogado. El capitán ordenó bajar una lanza para acercarlo, pero en cuanto la luz de los faroles lo iluminó, un grito se ahogó en la garganta de los hombres. El cuerpo tenía los ojos abiertos. Y sonreía. Capítulo 12. El visitante de las profundidades. El grito de los marineros se perdió en la inmensidad del océano. La niebla parecía tragarse el sonido, devolviendo solo un eco ahogado. El cuerpo flotaba inmóvil, pero su sonrisa seguía allí, dibujada en un rostro pálido y consumido por el agua. «Sáquenlo de aquí», rugió el capitán, su voz quebrada por el miedo y la urgencia. Uno de los hombres, tembloroso, extendió un garfio para enganchar la ropa del cadáver y arrastrarlo hacia la borda. Pero en cuanto la punta de acero rozó la tela empapada, un estremecimiento recorrió la embarcación. El mar se agitó. Pequeñas olas se alzaron repentinamente, golpeando el casco con furia. La niebla, hasta entonces inmóvil, comenzó a arremolinarse como si estuviera viva. Y el aire, tan helado como el filo de un cuchillo, trajo consigo un murmullo profundo, grave, como si algo en el fondo del océano estuviera despertando. Jan no podía apartar la vista del cuerpo. Había algo terriblemente familiar en él. Los ojos, aún abiertos, parecían mirar directamente hacia él, atravesándolo con una fijeza inhumana. No era solo un cadáver arrastrado por la corriente. No era un hombre perdido en el mar. Era algo más. Terrenlo de vuelta. Gritó alguien, pero nadie se atrevió a moverse. Entonces, ocurrió. La cabeza del cadáver giró lentamente, como si aún tuviera vida. El agua resbaló por su piel azulada mientras sus labios se entreabrían, dejando escapar un gorgoteo burbujeante, un sonido que no pertenecía a este mundo. Y luego, habló. No en palabras humanas, sino en un susurro imposible, un cántico que resonó dentro de sus cráneos como el eco de un naufragio olvidado. Era la misma melodía que Jan había escuchado la noche anterior, pero esta vez, clara, nítida, pronunciada por una voz que no debía existir. El marinero que sostenía el garfio lo soltó de golpe y cayó de espaldas, con los ojos desencajados. El cadáver se hundió de nuevo en el agua. Y entonces, todo quedó en silencio. El ojo del abismo. Nadie habló durante horas. La tripulación se reunió bajo la cubierta, con el miedo pesando sobre sus cuerpos como un ancla invisible. Incluso el capitán, hombre curtido por la furia del océano, mantenía la mirada fija en la mesa de navegación, sin atreverse a decir una sola palabra. Solo Jan permanecía de pie en la cubierta, incapaz de alejarse de la borda. Sus manos temblaban. No sabía si por el frío o por algo más profundo, más arraigado en su alma. Lo que habían visto, lo que habían escuchado. No era natural. El mar siempre había sido un lugar de misterios, un mundo donde los hombres desaparecían sin dejar rastro, donde las tormentas se alzaban sin previo aviso y las corrientes arrastraban barcos enteros al olvido. Pero aquello era distinto. El agua seguía en calma, demasiado quieta, como si aguardara. La niebla se disipaba lentamente, revelando un cielo oscuro y sin estrellas. Y en la lejanía, justo en la línea del horizonte, algo se movió. Una sombra. Grande. Enorme. Emergió por un instante y volvió a hundirse en el agua, dejando tras de sí un remolino que hizo crujir la madera del marí. Jan sintió su garganta cerrarse. Lo que fuera que yacía en las profundidades no había terminado con ellos. Apenas estaba comenzando. Capítulo 13. El susurro de las profundidades. El marí se balanceaba sobre el océano como una criatura herida. La madera crujía con cada ola, como si el barco sintiera el peso de lo que acechaba debajo. Nadie dormía. Nadie osaba hablar en voz alta. Jan seguía encubierta, incapaz de apartar la vista del mar. Había visto aquella sombra moverse bajo las aguas. No era un pez, ni una ballena, ni nada que pudiera pertenecer a la lógica del mundo. Era algo más grande, más antiguo, algo que respiraba en la oscuridad abisal y que los observaba con una paciencia inquietante. El viento era gélido. Silbaba entre las velas con un lamento que parecía humano.
Y en medio de ese canto nocturno, un sonido llegó hasta sus oídos. Un golpe. Uno. Luego otro. Venía del casco, de abajo. Como si alguien, o algo, estuviera llamando desde el fondo. La puerta entre los mundos. Jan tragó saliva, girándose lentamente. El capitán y los otros hombres ya estaban en la cubierta. Sus rostros pálidos reflejaban lo que todos sentían. El miedo había dejado de ser un rumor en sus corazones y se había convertido en un ente tangible, una presencia que respiraba junto a ellos. ¿Lo oyeron?, susurró Gael. No era una pregunta. El capitán asintió con la mandíbula tensa. Es el mar jugando con nuestras mentes, intentó decir Guillaume, pero sus ojos delataban su mentira. Entonces, el golpe se repitió. Más fuerte. Un sonido sordo y húmedo contra la madera del casco. Algo estaba allí. Algo que no pertenecía a la superficie. Henry se adelantó con cautela y se inclinó sobre la borda, tratando de ver entre la espuma y la negrura del agua. No hay nada, dijo en un murmullo. Pero se equivocaba. Un instante después, una mano surgió del mar y se aferró a la borda. No era una mano humana. Era alargada, de piel traslúcida y grisácea, con dedos huesudos terminados en garras afiladas. La piel goteaba agua salada, y la carne parecía retorcerse como si aún estuviera viva. Henry gritó y cayó de espaldas. Los demás retrocedieron con horror cuando una segunda mano emergió, clavando sus garras en la madera húmeda. Jan no podía moverse. Algo estaba subiendo. Algo que jamás debió salir del mar. Y entonces, la criatura asomó la cabeza. Ojos blancos sin pupilas. Dientes afilados en una sonrisa imposible. Y en su garganta, una voz que no debía existir comenzó a susurrar los nombres de los hombres a bordo. Uno por uno. Capítulo 14. El llamado del abismo. El aire se tornó espeso, impregnado de sal y de un hedor desconocido, como si el aliento del océano mismo se hubiese convertido en una presencia tangible. Nadie osaba moverse. Nadie osaba respirar. La criatura, aún aferrada a la borda con sus garras húmedas, inclinó lentamente la cabeza, como un depredador estudiando a su presa. Su piel parecía hecha de sombras líquidas, un cuerpo que se confundía con la noche y el mar. Los marineros temblaban. No era el miedo común a la tormenta o al naufragio, era algo más primitivo, un terror que nacía de los huesos y se extendía como veneno por la sangre. Atroz. Rugió el capitán, desenfundando su cuchillo. Pero la criatura no retrocedió. Sus labios se separaron en una sonrisa antinatural, dejando entrever dientes afilados y translúcidos como el cristal de mar. Y entonces, habló. No con una voz, sino con muchas. Un eco de múltiples timbres resonó en sus gargantas, como si una multitud invisible susurrara desde el fondo del océano. Sus palabras no pertenecían a ninguna lengua conocida, pero su significado quedó impreso en la mente de todos. Venid. Un frío espantoso recorrió la cubierta. El agua empezó a elevarse alrededor del barco, formando pequeños remolinos que giraban con una cadencia hipnótica. Un cántico emergió del abismo, un lamento largo y vibrante que parecía llamar a los hombres por su nombre. Henry, el marinero que había caído de espaldas al ver a la criatura, comenzó a murmurar incoherencias. Su mirada estaba perdida, atrapada en un abismo invisible que solo él podía ver. No. No puedo, balbuceó, llevándose las manos a los oídos. Y entonces, antes de que nadie pudiera detenerlo, se lanzó por la borda. El impacto fue un chapoteo seco. Pero el mar no lo tragó de inmediato. Su cuerpo flotó por un instante, inmóvil, con los ojos abiertos en un horror inhumano. Luego, algo lo jaló hacia las profundidades. Los hombres corrieron hacia la borda, pero no había rastro de Henry. Solo la negrura infinita del océano. Y luego, la criatura sonrió aún más. Uno más. El fin del silencio. Maldición, hay que echarla de aquí. Bramó Gael, desenfundando un arpón. El capitán no lo detuvo. Nadie lo hizo. Todos sentían que si aquella cosa permanecía un segundo más en el barco, sus mentes terminarían cediendo a su llamado. Gael arrojó el arpón con todas sus fuerzas. El arma atravesó la piel acuosa de la criatura. Un chorro de líquido negro y espeso brotó de la herida, pero el monstruo no gritó. Solo inclinó la cabeza,
observando el metal incrustado en su pecho como si no sintiera dolor. Y luego, con un movimiento imposible, se encaramó a la borda con una velocidad antinatural. Ulchaus estolo. Los hombres corrieron, tropezaron, gritaron. La madera crujió bajo las garras de la criatura mientras se arrastraba hacia ellos, su cuerpo chorreando un agua oscura que olía a muerte. Jan sintió que su corazón se detenía. Porque la voz en su mente le susurraba algo nuevo. Su nombre. Jan, tú también debes venir. Y por primera vez en su vida, supo que el mar no era solo un lugar. Era un ser vivo. Y lo estaba llamando. Capítulo 15. El ojo del abismo. El marí se sacudió violentamente, como si el mar entero se rebelara contra su existencia. Las olas se alzaban en formas retorcidas, golpeando la cubierta con una furia imposible. La criatura, aún con el arpón incrustado en su carne traslúcida, avanzaba con una lentitud deliberada, con la certeza de quien ya ha vencido. Los hombres se dispersaron. Unos corrieron a las bodegas, otros intentaron alcanzar armas inútiles contra aquello que no pertenecía al mundo de los vivos. El capitán, con el rostro endurecido por la determinación, se interpuso entre el horror y su tripulación. No cederemos. Rugió, levantando su cuchillo como un insignificante faro de resistencia. Pero la criatura no se detuvo. Jan sintió su mente desmoronarse. No era el miedo lo que lo paralizaba, sino la voz. Un eco que vibraba en sus huesos, que cantaba en la profundidad de su ser. Ven. El susurro se filtraba en su alma como la marea creciente, arrancando con cada ola un fragmento de su voluntad. Su respiración se volvió errática. Sentía el agua en los pulmones sin haber caído al mar. El horizonte se deformaba, el cielo se quebraba en ondas líquidas y, por un instante, comprendió la verdad que su raza había olvidado. El océano no era solo agua. Era un ojo. Y los observaba. El grito de la tormenta. Gael, cegado por el pánico, cargó con un arpón en la mano, dispuesto a lanzarlo a la bestia. Pero antes de que pudiera hacerlo, la criatura giró su rostro hacia él. No hubo ataque. No hubo fuerza física que lo derribara. Solo la mirada. Y Gael cayó de rodillas, con las manos en la cabeza, gritando con un horror que no se podía explicar. Sus ojos se desorbitaron, la piel de su rostro se contrajo en una expresión imposible de describir. Y luego, su cuerpo se desplomó en la cubierta, sin vida, con los labios aún temblando en un murmullo ahogado. Los hombres dieron un paso atrás. La criatura no necesitaba tocar para matar. El capitán, con una furia desesperada, se lanzó con su cuchillo al cuello del ser. La hoja se hundió. Pero la criatura no sangró. En su lugar, abrió la boca. No era una boca humana. Era un abismo dentro del abismo. Una abertura imposible en la que el mar mismo parecía girar en espiral. Y del interior, surgió un sonido, un eco primigenio que no debía existir. Los hombres gritaron. Se taparon los oídos. Lloraron. Pero Jan escuchó. Y entendió. La llamada del fondo. El sonido no era un grito. Era un himno. Un cántico antiguo, más viejo que la memoria de los hombres. Un lamento que se deslizaba por las aguas desde tiempos inmemoriales. Un recordatorio de que el mar no era suyo. Siempre había sido de ellos. El terror se transformó en algo más profundo. Una certeza. Uno a uno, los marineros comenzaron a moverse. No por voluntad propia, sino arrastrados por un impulso invisible. No. El capitán intentó sujetar a Guillaume, que caminaba como un sonámbulo hacia la borda. Pero no pudo detenerlo. Guillaume no lo escuchaba. Ninguno lo hacía. Uno tras otro, los hombres comenzaron a lanzarse al mar. Los cuerpos desaparecían sin un chapoteo, tragados por aguas demasiado calmas. Jan no se resistió. Sus pies avanzaron, y aunque su mente gritaba, su cuerpo obedecía a algo más grande que él. Las olas lo recibieron con un abrazo helado. Sintió la inmensidad bajo sus pies. Sintió la presencia de algo colosal que lo aguardaba en las profundidades. Algo que siempre había estado allí. Y en su último aliento, antes de ser consumido por la negrura infinita, vio lo que yacía en el fondo del océano. Y entendió por qué los hombres nunca debieron navegar. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través de Pescador de Islandia de Pierre Loti.
Si disfrutaste esta narración y quieres seguir explorando más historias inolvidables, apóyanos suscribiéndote al canal y compartiendo nuestro contenido. Tu apoyo nos permite seguir creando audiolibros para ti. Nos escuchamos en la próxima aventura.